Tercer bloque de Plural en este espacio con nuestros columnistas, en este caso con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, bienvenido. Raúl. Bien, por suerte. Bueno, hoy ¿Con qué tema? Me gustaría que podamos hilar con algunos temas que ya venimos trabajando desde esta columna, por ahí que son términos un poco complejos porque tienen que ver con lo social, las dinámicas de lo social, de la política, y bueno, y hacer una bajada, ¿no? Si podemos, respecto al escenario actual que vivimos en Argentina. Varias veces... ¿Escenario respecto a? Escenario electoral, por ejemplo, político, social, ¿no? Los discursos públicos, que también es un tema que siempre abordamos de esta columna, el rol de los medios de comunicación y también de los líderes, ¿no? No solamente líderes políticos. Como para empezar, bueno, hay dos conceptos que siempre los traigo, ¿no? Que son la interseccionalidad, las desigualdades, ¿no? Y tiene todo que ver con la editorial de hoy, ¿no? La violencia en general y la violencia política en particular, ¿no? Necesitamos abordarlo desde las desigualdades. Cuando pensamos en desigualdades o vemos cifras de desigualdad, en general pensamos desde lo económico, desde lo material, ¿no? Las desigualdades materiales. Sin embargo, muchas veces para poder llegar a esas configuraciones, ¿no? Que tenemos en el mundo, en nuestro país, respecto de las desigualdades sociales en términos materiales, se usan otras desigualdades que fueron generadas en torno a distintos ejes, ¿no? Un eje puede ser el género, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en términos binarios, varones y mujeres. Otro eje puede ser el eje racial, ¿no? Que tiene que ver con esta idea, ¿no? Que viene de siglos anteriores y que todavía lo vemos cómo tiene efectos en nuestra sociedad, que es el racismo, y tiene que ver con se basa en la tonalidad de piel. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad sexual, diversidad de género, migrantes, personas afrodescendientes, que ahí por supuesto también se vincula con lo que decíamos del racismo. Y así hay una larga lista, ¿no? De distintos ejes donde básicamente ponemos el foco sobre las diferencias, ¿no? Se genera una diferencia, a veces se genera, a veces está, o sobre una diferencia que es comprobable, ¿no? Que podemos notar a través de los sentidos, se generan diferencias, pero más que diferencias se generan desigualdades. Entonces, lejos de decir, mirá qué interesante, somos distintos, tenemos una diferencia y la celebramos quizás, no, lamentablemente lo que ocurre en general y viene ocurriendo históricamente es que se utilizan algunas diferencias para generar... Uno mejor y otro peor. Exacto, generar relaciones de poder, ¿no? Jerárquicas. Claro. Y así es como si vamos recorriendo los distintos ejes, ¿no? Vamos encontrando... Relaciones sociales no igualitarias, decíamos, en la carrera de comunicación. Exactamente, se van estableciendo relaciones sociales no igualitarias sobre todos estos ejes, no solamente el eje de lo material, ¿no? Donde claramente podemos identificar también estas desigualdades, ¿no? Pero estas desigualdades muchas veces son resultado o se logran a través de esas otras diferenciaciones, ¿no? Y desigualdades. Por eso hablamos, en todos esos ejes hay alguien que se queda en una posición por encima, podríamos decir, de ventaja, y alguien que, cuando digo alguien me refiero a grupos sociales, ¿no? Que se quedan abajo, no en una posición de desventaja. Ahí podríamos decir los de arriba, quienes se ubican en esa franja superior, ostentan privilegios, y quienes van quedando abajo sufren opresión, ¿no? Esos son los términos que se suelen usar en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, si vamos recorriendo, por ejemplo, el eje del género, claramente decimos que todavía vivimos en una sociedad patriarcal porque en esa configuración, sobre ese eje, todavía seguimos teniendo algunos privilegios los varones. Esto lo vemos en la mayoría de las brechas de género que existen. De hecho, hace unos días escuché que, si no me equivoco, el premio Nobel lo ganó una mujer justamente por estudiar y demostrar, ¿no? Estas brechas que todavía siguen existiendo, sobre todo en términos de las brechas salariales, ¿no? En detrimento de las mujeres en este caso, ¿no? Doy este ejemplo porque a partir de ahí podemos ir configurando, como decía, quienes se quedan en esa franja inferior son las poblaciones o grupos o colectivos sociales que llamamos históricamente vulnerados. ¿A qué viene todo esto? Bueno, considerar que una persona en general encarna distintos posicionamientos en torno a todos estos ejes, ¿no? Si yo soy migrante voy a estar en una posición de desventaja en general respecto a las personas que no lo son. Si tengo una discapacidad voy a estar en una posición de relativa desventaja. Y así es como se entienden los
techos de cristal, que Claro. es un concepto que viene del movimiento de mujeres para explicar por qué, a pesar de que no hay una ley que prohíba que las mujeres lleguen a los máximos cargos jerárquicos o en la política, a los máximos liderazgos, No llega. no llegan. En general, si llegan, son la excepción y no la regla, ¿no? Y este concepto, esta metáfora de techo de cristal, porque no se ve, es invisible, alude a que tiene que ver no con cuestiones legales, jurídicas, sino con cuestiones sociales, de prejuicio social. En este caso, siguiendo con el ejemplo solamente del eje de género, el prejuicio que tenemos de que los lugares de liderazgo son para los varones en nuestra sociedad, o que los varones intrínsecamente somos más aptos y tenemos más capacidad de liderazgo. Por ejemplo, insisto en que estoy dando solo un ejemplo sobre el eje de género, pero esto se puede aplicar, es sistemático, a todos los demás ejes, y considerar eso es lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? Que es una perspectiva que trata de no dejar afuera ningún aspecto. Sobre todo, por ejemplo, cuando el Estado diseña las políticas públicas, el desafío es que el Estado pueda incorporar esta perspectiva para, cuando diseña una política pública que se supone universal, ¿no? Para toda la ciudadanía, justamente no dejar afuera a nadie, ¿no? Entonces... No deja fuera ex profeso, pero sí deja fuera en la práctica cotidiana. Exacto, ese es el problema, que en la práctica a veces esto se queda en las leyes, se queda en lo formal, ¿no? Por eso hablamos de, realmente hay, más allá de lo formal, de lo jurídico y de las leyes, del ordenamiento jurídico, realmente hay una real igualdad de oportunidades. Y esto lo venimos comprobando que no es así. De ahí surgen lo que se llaman las políticas de equidad, que es el Estado reconociendo de que no toda la ciudadanía parte del mismo punto de partida, valga la redundancia, con lo cual, una persona, por ejemplo, que es migrante, que es trans, que está racializada, que tiene una discapacidad, que vive con VIH, digamos, una serie de cuestiones que todavía son estigmatizadas y que se sufre prejuicio social por ellas, por pertenecer a estos grupos sociales, va a estar en una posición de mucha más desventaja sobre, por ejemplo, un varón heterosexual, cisgénero, que no es migrante, que no tiene una discapacidad, etc., ¿no? Esta es la perspectiva interseccional que nos permite reconocer estas diferencias que van más allá de lo formal y tienen que ver, como decís vos, Raúl, con el día a día y la práctica, ¿no? Entonces, esas políticas de equidad son las que se vienen atacando, ¿no? En los medios de comunicación y los líderes políticos emergentes, ¿no? Que vienen criticando eso y diciendo... Me río por lo de, justamente, lo de emergentes. Y viene criticando eso, tratando de hacerlos pasar o de señalando eso como si fuesen privilegios. Entonces se habla de que las mujeres no solamente no existen las brechas de género, no existe la desigualdad de género, sino que más bien tienen privilegios en nuestro país, y lo mismo aplica para otros grupos y otras poblaciones históricamente vulneradas, quitándole todo ese otro contexto que permite entender que son nada más que algunos esfuerzos siempre insuficientes que hace el Estado para tratar de equilibrar esa balanza que de por sí está desequilibrada en detrimento de estas poblaciones. Entonces se estigmatiza también eso, se estigmatiza este tipo de políticas y se estigmatiza a los partidos políticos que las vienen trabajando, porque si nos ponemos a pensar en nuestro país, casi todas estas políticas de equidad, que tienen que ver, por ejemplo, con las leyes que tratan de apuntar a una equidad de género, que tratan de establecer cupos mínimos para emplear, por ejemplo, personas con discapacidad, personas trans, que de otra manera en la práctica no serían empleadas, no accederían, son las que vienen siendo estigmatizadas, pero los partidos políticos también que vienen siendo estigmatizados, y esto genera, y ahí volvemos a la editorial, violencia. Genera violencia simbólica, porque en los medios de comunicación vienen trabajando esto hace muchos años, no ahora en este escenario electoral donde de hecho se habla de campañas negativas, campañas sucias, campañas de miedo, cuando en realidad este trabajo viene siendo trabajado, valga la redundancia, por muchos líderes políticos y medios de comunicación hace muchos años. Y como siempre decimos, la violencia simbólica siempre tiene un correlato en la violencia física. Pensemos, por ejemplo, en el magnicidio que sufrió la vicepresidenta el año pasado. Justamente en este análisis que hago, ¿no? Viene a representar, no solo ella encarna como mujer política una excepción, sino además el espacio político que representa que hace bandera justamente de la justicia social y de generar políticas para estos grupos. Y esto lo vimos también ayer, Sergio Massa, como se dice en la jerga, dio vuelta a la elección de las PASO, ¿no?
los resultados, si se quiere, en el cual había quedado en tercer lugar y esta vez quedó en primer lugar, casi 7 puntos por encima de Javier Milei, que bueno, a él lo podríamos caracterizar como un líder emergente que justamente representa este ataque a las políticas sociales cuando dice, por ejemplo, que los derechos cuestan, ¿no? Alguien tiene que pagarlos. Que alguien tiene que pagarlos, que la justicia social es una aberración, etcétera, etcétera, y viene a apuntar específicamente a organismos, ¿no?, del Estado que justamente trabajan y se encargan de esas políticas sociales. De hecho, apuntó directo al Ministerio de las Mujeres, Diversidades, al INADI, por ejemplo, ¿no? Justamente a eso me refiero. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en la ciudadanía, porque vimos también cómo quienes no votaron por este espacio político, por esta opción en las elecciones, también salieron, hay un perfil en particular de Instagram, ¿no?, que se llama Indignados, que sacó una serie de placas, ¿no?, donde la verdad que sorprende la violencia simbólica que maneja, ¿no?, criticando, no solamente criticando esta opción política, esta opción electoral, sino además ahí está en pantalla, no leo de acá, pero... Claro, comparando a quienes votaron por Sergio Massa, en este caso por Unión por la Patria, como monos, ¿no?, como que no tienen cerebro, y en algunos casos dice país de pelotudos, ¿no?, te mereces comer mierda, digamos, cuestiones muy fuertes, muy violentas, que de alguna manera son, ¿no?, cómo se plasma, digo, los discursos violentos de estos líderes políticos y también de los medios de comunicación que vienen permitiendo que se maneje también este nivel de discusión política. Te intervengo en la columna con un comentario nada más. Esta página particularmente viene construyendo mentiras completas a partir por ahí de medias verdades. Y lo viene haciendo de hace mucho tiempo. Exacto, exacto. No es una página muy conocida. Sí, no es un perfil nuevo que surgió ahora en el contexto electoral, sino que al igual que esos medios de comunicación hegemónicos que mencionaba hace un rato, vienen trabajando esta línea hace mucho tiempo, ¿no? Por eso lo vinculé también con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta el año pasado, ¿no? Entonces, la violencia en general, pero la violencia política en particular, y que la pregunta, ¿no?, de realmente quienes no votan esta opción, realmente lo que les preocupa es, como dicen, ¿no?, la supuesta corrupción, la supuesta... estar en desacuerdo con que tengan que supuestamente ellos pagar con sus impuestos o con su trabajo, lo cual son falacias, por supuesto, mantener vagos, que ya de por sí, entre comillas, ¿no?, ya de por sí es estigmatizante, o si justamente lo que tiene que ver no les importa realmente la economía, sino lo que está también mediando este rechazo en realidad tiene que ver con sesgos de clase, sesgos racistas, ¿no?, sesgos sexistas y toda esta serie de estigmatizaciones que tienen su matriz y tienen su origen en lo que es este sistema, ¿no?, de jerarquizar a ciertos grupos sociales para, bueno, en primer lugar, quitarles valor, en segundo lugar, atacarlos y bueno, pretender dejarlos sin derechos, que el Estado no sea para ellos. ¿Vos decís que esto pasa en la Argentina? Yo creo que sí, lamentablemente, todavía sí, y bueno, un poco lo preocupante fue que muchos de los discursos y los consensos sociales que habían en torno a esto vinieron a ser cuestionados muy fuertemente en este contexto, aprovechando quizás la crisis, ¿no?, la situación económica que claramente es desfavorable y claramente necesita ser contenida, corregida, mejorada, ¿no?, pero justamente también es la excusa para empezar a deslegitimar un montón de discursos que tienen que ver en realidad con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la economía, ¿no? Jorge, la columna tuya después en misionesplural.net, te agradecemos. Muchas gracias, Jorge. Exacto, gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.